Mis hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a iniciar el repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a profundizar en ella. Espero que sea de bendición este estudio, este repaso, y que podamos aprender más para así glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea el autor de este repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos porque nos permites poder estudiar y repasar la lección de escuela sabática. Bendícelos, danos ese conocimiento de lo alto, danos sabiduría para que podamos interpretar tu palabra y podamos aprender de ella. Bendice a tus hijos que van a escuchar este repaso de la lección y bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección número 4. Recordemos de que este es un repaso de la lección. Lo que buscamos es que usted pueda ampliar más su conocimiento y se pueda empapar más de lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema. La lección que vamos a repasar o a estudiar, la lección número 4, trae como título Las plagas. El versículo para memorizar es Éxodo 9:35. Éxodo 9:35 dice: Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aquí vemos en este texto, Faraón aquí está demostrando su resistencia al mensaje de Dios. Faraón, por más que miraba el poder de Dios a través de Moisés y Aarón, el corazón de Faraón más se resistía al poder del Espíritu Santo. Podemos decir de que de esta manera Faraón estaba cometiendo el pecado imperdonable. El pecado imperdonable se trata la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo para que nos arrepintamos. Vemos de que Faraón resistía. Por más que Dios dijo a través de Moisés, deja ir a mi pueblo, la terquedad lo estaba llevando a la ruina que pronto caería sobre su imperio. Faraón es el típico ejemplo de los que blasfeman en contra del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo, de eso se trata, la resistencia continua al llamado del Espíritu Santo. Pasemos al día domingo. El día domingo dice Dios versus los dioses. En este día domingo vamos a notar que ahora Dios iba a actuar directamente para libertar a los hijos de Israel. Vemos de que Faraón no hizo caso al llamado de Dios a través de Moisés. Ahora Dios va a actuar directamente y vamos a ver cómo Dios empieza a enviar plagas sobre los dioses de Egipto. Las batallas venideras iban a ser entre Dios, el Dios vivo, y los dioses falsos de Egipto. Lo que empeoraba la situación era que el Faraón se consideraba uno de esos dioses. O sea que las plagas, las 10 plagas que iban a caer sobre Egipto, era sobre las deidades, sobre los dioses falsos de Egipto. Y es interesante que eso enseña la Biblia también, de que Faraón se consideraba un dios. Ahora vemos por qué la arrogancia de Faraón. Era un rey arrogante, apóstata, rebelde, ateo y desafiante. Noten qué interesante como dice Ezequiel 29:3. Ezequiel 29:3 dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón rey de Egipto, el gran dragón, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Noten que Faraón se está autoproclamando Dios. Faraón, en su forma arrogante, está diciendo:
mío es el Nilo, pues yo lo hice. Esto es blasfemia. Y vamos a ver de que las plagas fueron directamente para las deidades de Egipto. Dice la lección, los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. El texto bíblico es explícito al respecto. Y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y cita Éxodo 12, versículo 12. El pleito ahora ya no iba a ser en realidad con Egipto ni con la gente que adoraba estas deidades, sino que ahora el compendio, el conflicto, la lucha iba a ser contra estas deidades que los egipcios adoraban. Dios iba a poner en evidencia las falsas deidades de los egipcios. Dice la lección de escuela sabática en el comentario. Un ejemplo de esta sentencia contra estos dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. Éxodo 7, 9 al 12. En Egipto, la diosa, aquí se da un nombre, la diosa Uyet, era personificada como una cobra y representaba el poder soberano del Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa así representada escupía veneno a sus enemigos. Noten qué es lo que simbolizaba la culebra. Con el milagro de la culebra, Dios estaba desmantelando esta deidad pagana. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría a Faraón a su existencia futura tras la muerte, porque los egipcios creían en esta herejía de que el alma es inmortal. Terrible, hermano. Noten cómo dice Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 13. Vamos a ver cómo Dios hace un milagro para demostrar a Faraón y para evidenciar las deidades paganas, en este caso la deidad de la serpiente. Vamos a ver de que Moisés junto con Aarón hace un milagro, pero ese milagro era porque Dios estaba con ellos. No fue Moisés ni Aarón que hizo este tipo de milagro, sino que Dios estaba haciendo este milagro para que Faraón pudiese entender que sus deidades eran vanidad. Ahora vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 13, hablando del milagro que hizo Moisés y Aarón de convertir la vara de Aarón en serpiente. Éxodo capítulo 7, versículos 10 al 13 dice: Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios hechiceros, o sea, los brujos, e hicieron también lo mismo, y los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová había dicho. Noten este ambiente, imaginemos lo que está pasando acá. Estos brujos llamados Janes y Jambres, Pablo lo dice, resistieron a Moisés, porque lo que estaba haciendo aquí el diablo, haciendo una falsificación. Ahora, alguien puede decir que los brujos convirtieron sus varas en culebra, pero eso es imposible cuando leemos el contexto menor y mayor de la Biblia. El diablo no puede crear ni dar vida. Esa prerrogativa le corresponde solamente a Dios. Note qué interesante lo que dice el Espíritu de Profecía. Patraques y Profetas, página 238, párrafo 2. Patraques y Profetas, página 238, párrafo 2 dice: Los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente.
ayudados por el gran engañador, produjeron una apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance. Produjo una falsificación para la vista humana. Las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron el faraón y su corte. Nada había en su apariencia que la diferenciara de las serpientes producidas por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara las falsas, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de su siervo. Noten que Faraón resistió el poder de Dios. Faraón endureció más el corazón. La actitud de Faraón era hostil, era arrogante. Faraón representa el ateísmo, un rey apóstata usado por Satanás para resistir al llamado del Espíritu Santo. Por eso es que Dios empezó a azotar a estas deidades que adoraban los egipcios, porque Dios quería poner en evidencia que estas deidades en las que confiaban estos egipcios eran una vanidad. Por eso es que el día domingo dice Dios versus los dioses, porque Dios ahora iba a actuar. Ya no iba a usar palabras a través de Moisés y Aarón. Ya no iba a decirle a Faraón, y es hora de que dejes ir a mi pueblo. Ahora Dios iba a usar la fuerza. Iba a empezar a azotar y castigar las deidades paganas de los egipcios. Pasemos al día lunes. El día lunes dice, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Una pregunta. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Quiero decirles, hermanos, que en la Biblia hay aparentes contradicciones. Noten lo que dije, aparentes contradicciones. Cuando se estudian los versículos en su conjunto, vamos a poder comprender qué significan los textos bíblicos. Hermanos, van a disculpar que se oiga ruido, porque hoy falleció una vecina y los carismáticos están cantando al otro lado de la calle. Así que hacemos un gran esfuerzo para poder dar los repasos de la lección y venimos aquí al templo a poder dar el repaso de la lección. Le he puesto cancelación de ruido al micrófono, esperando que se oiga poco el ruido. Sigamos. Hermanos, dijimos que en la Biblia hay aparentes contradicciones. Cuando leemos los versículos bíblicos en su contexto y en su conjunto, vamos a poder discernir a qué se refieren los textos. Por eso, hermanos, cuando estudiamos la Biblia tenemos que ser profundos y escudriñar la Biblia. Aquí hay una pregunta en el día lunes, dice, ¿quién endureció el corazón de Faraón? Noten cómo dice Éxodo 7:3. Éxodo 7:3 dice, noten lo que dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Claramente dice, yo lo haré. Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Hermanos, claramente el texto bíblico dice que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Pero la pregunta es, ¿será que en verdad Dios quería endurecer el corazón de Faraón o será que Dios lo hizo? Pero si Dios lo hizo, esto era contrario a lo que estaba haciendo, porque Dios no se puede contradecir. Si Dios quería que Faraón dejara ir a Israel de Egipto, ¿cómo es que ahora Dios iba a endurecer el corazón de Faraón? Porque esto es contradictorio. Y en la Biblia no podemos encontrar contradicción.
En la Biblia no podemos encontrar ningún tipo de contradicción, porque entonces este es un punto más para los ateos. La Biblia no se puede contradecir. Y esto se repite en Éxodo 9:12. Éxodo 9:12 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho a Moisés. Otra vez se repite que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón. Y Pablo lo repite en Romanos 9, 17 al 18. Romanos 9, versículos 17 al 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Tremendo. Acabamos de ver 3 citas, que aparentemente, si leemos la cita superficial, vamos a notar que dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero este es contradictorio. Si Dios lo endureció, entonces Dios mismo era cómplice para que Faraón no dejara ir a Israel de Egipto. Pero vamos a ver, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica sola. Hay otros pasajes bíblicos donde la Biblia enseña de que primeramente fue Faraón quien endureció el corazón de sí mismo. Ahora, ¿cómo explicamos esta discrepancia o esta aparente contradicción? Vamos a notar, hermanos, que es una forma de escribir de los profetas. En la Biblia, los profetas se expresan como que si Dios hiciera las cosas. Pero vamos a ver de qué es el ser humano que lo hace primero. Cuando hace mal uso de su libre albedrío, Faraón muchas veces resistió a la verdad. O sea que técnicamente fue Faraón que endurecía su corazón, y en la Biblia aparece como que si yo lo hiciese. Me doy a explicar, hermano. Esta es una forma de escritura de los profetas. Es Faraón quien primeramente había endurecido su corazón, y en la Biblia aparece como que si yo lo hiciese. Lo vamos a demostrar leyendo otros pasajes bíblicos donde vamos a notar que era Faraón quien primeramente había endurecido su corazón. Éxodo 7:13 dice: y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Noten que fue Faraón que lo había endurecido primero. Era Faraón que resistía al llamado de Dios. Y en la Biblia parece como que si Dios lo hiciese. Los seres humanos no son forzados a hacer cosas de que no desean. Los seres humanos son responsables de sus decisiones. Dios nos da libre albedrío. Dios le dio a Faraón la capacidad de elegir, y por lo tanto Faraón estaba por su propia cuenta endureciendo su corazón. Faraón estaba resistiendo al Espíritu Santo. Esto se repite en Éxodo 8:32. Éxodo 8:32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Quién lo hizo? Faraón. Faraón endureció su corazón. Y en la Biblia más adelante aparece como que si yo lo hiciese. Pero es la forma de expresarse de los profetas. Por eso, hermanos, cuando leemos la Biblia, tenemos que leer todo lo que dice la Biblia respecto a ese tema, para que no exista ninguna confusión y ninguna contradicción, como es en este caso. Entonces la pregunta es: ¿quién endureció el corazón de Faraón? Fue Faraón él mismo, a sí mismo, por resistir al llamado del Espíritu Santo. Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista dice que los seres humanos son responsables de hacer mal uso de su libre albedrío. Y dice así el comentario bíblico adventista: pero cada manifestación sucesiva del poder divino
no dejó más detenidamente a hacer su propia voluntad. Al rehusar ser corregido, despreció y rechazó la luz hasta que quedó insensible a ella, y la luz finalmente le fue retirada. Fue pues su propia resistencia a la luz lo que endureció su corazón. Aún los paganos reconocieron que fue Faraón y los mismos egipcios quienes endurecieron su corazón y no Dios. Noten que cuando se resiste al llamado de Dios, cuando se resiste al llamado del Espíritu Santo, estamos blasfemando, estamos endureciendo el corazón, estamos yendo un paso más para que nuestro corazón o nuestra conciencia sea cauterizada y así finalmente la luz se retire por completo. Y en la Biblia parece como que si yo lo hiciese, pero era Faraón que estaba resistiendo al Espíritu Santo. Se lo voy a demostrar que esta es la correcta interpretación y esta es la respuesta correcta para poder responder a esta pregunta. Hay algo similar que dice Pablo en sus cartas. Noten cómo dice segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Cómo así? ¿Cómo Dios va a andar mandando poderes engañosos? ¿Acaso Dios es partícipe de la mentira? ¿Acaso Dios es cómplice del diablo porque el diablo es el padre de la mentira? ¿Cómo es que Pablo dice que Dios envía un poder engañoso? Este versículo es similar a lo que pasó con Faraón. En la Biblia aparece cosas como que si yo la hiciese, pero es el ser humano que resiste a la verdad. Es el ser humano que se pone de parte de la mentira cuando rechaza por completo la luz de Dios. El Espíritu Santo se retira y el diablo lo posesiona para que haga su propósito. El contexto lo dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 10 y después nos saltamos al versículo 12 para que veamos de que en la Biblia parece como que si Dios hiciera las cosas, pero es el ser humano que resiste al llamado del Espíritu Santo. Es el ser humano que busca a conciencia la mentira y rechaza a conciencia la verdad. Dice los versículos 10 y después nos pasamos al versículo 12, hablando del anticristo y sus milagros. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Noten, la gente no quiso recibir eso. Ahora el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, cuando el ser humano se pone de parte del error y de la mentira, aparece en la Biblia como que si yo lo hiciese. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Conflicto de los Siglos, página 589, párrafo 2. Y esto fue lo que pasó con Faraón. Conflicto de los Siglos, página 589, párrafo 2 dice: cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Esto pasó con Faraón. Cada vez que rechazaba el llamado de Dios, se hizo más terco, se hizo más arrogante. En su corazón hubo más confusión, hasta que se hundió en temeraria incredulidad. Por eso es que entre más Dios le enviaba plaga, el corazón de Faraón se ponía más grotesco, más resistía al Espíritu Santo. O sea que Faraón cometió el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Quien también cometió el pecado imperdonable es el diablo. El diablo y Faraón han blasfemado contra el Espíritu Santo. Pasemos al día martes. El día martes nos viene hablando de las primeras 3 plagas.
Recordemos de que fueron 10 plagas. La lección dice que Egipto tenía más de 1500 deidades. Pero ¿por qué las plagas caen son solamente 10? Porque eran las deidades más principales de Egipto. Y cada plaga cae sobre una deidad pagana que los egipcios adoraban. Ahora, es interesante que aquí se habla en el día martes de las primeras 3 plagas. Y vamos a ver que, hermanos, el libro Patriarcas y Profetas tiene un apéndice al final donde explica cada una de las plagas, comenzando desde el primer milagro, donde Aarón y Moisés, por el poder de Dios, convirtieron la vara en culebra. El comentario o el apéndice del libro Patriarcas y Profetas incluye este milagro como uno de los primeros milagros de los 10. Aunque las plagas fueron plagas destructivas para las deidades de Egipto, estos fueron también milagros. Y el libro Patriarcas y Profetas, en su apéndice, al final, ¿saben qué es un apéndice? Es lo que está al final, es como un comentario de ciertos puntos o de ciertas páginas del libro. Así que si tienen el libro Patriarcas y Profetas, váyanse al apéndice y puedan estudiar cómo se describen en el apéndice las plagas de Egipto. Es interesante lo que dice la lección acá del día martes. Las 10 plagas de Egipto no iban dirigidas contra el pueblo de Egipto, sino contra sus dioses. Cada plaga golpeaba al menos a uno de ellos. Que las plagas tenían por objeto destruir la confianza de los egipcios en el poder y la protección de sus ídolos. O sea, Dios tenía un propósito. Dios quería, podemos decir así, matar la fe de los egipcios en esas deidades paganas. Y noten cómo dice, los egipcios sabían que Dios estaba haciendo directamente esas plagas. Los habitantes de Egipto, cuando vieron las primeras 3 plagas que cayeron, supieron claramente que era el Dios de Israel que estaba ejecutando sus juicios. Noten que los demás egipcios habían comprendido que era Dios que estaba actuando con esas plagas directamente. Pero como Faraón tenía su corazón endurecido, no podía identificar que era Dios que estaba actuando directamente para evidenciar la falsa adoración de estas deidades paganas. Noten cómo dice Éxodo capítulo 8, versículo 19. Éxodo capítulo 8, versículo 19 dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Noten que los hechiceros dijeron, esto lo está haciendo Dios, es dedo de Dios. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahora noten cómo estaba el corazón de Faraón. Estaba endurecido como una roca. Ahora vienen los brujos y le dicen, Faraón, esto que está pasando actualmente, que están cayendo plagas sobre el Nilo, que el Nilo se convirtió en sangre, es dedo de Dios. Y dice que aún así Faraón no los escuchó, sino que endureció más su corazón y no los escuchó como Jehová le había dicho. Ahora, ahora yo voy a leerles 3 párrafos del libro Patriarcas y Profetas que ha sido tomado del apéndice. El libro Patriarcas y Profetas incluye como primer milagro la vara que se convirtió en serpiente, porque era un milagro que iba a dar testimonio del poder de Dios e iba a evidenciar el dios serpiente que adoraban los egipcios. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 348 hasta la página 349.
Dice así: el primer milagro, al paso que probaba la autenticidad de la misión de Moisés, destruiría la serpiente, que eran entre los egipcios objeto de adoración, y dejaba así patente desde el principio que sus dioses no podían ayudar al pueblo ni tampoco salvarse a sí mismos. Noten, y dice la siguiente página o el párrafo: el segundo milagro iba dirigido contra el Nilo. La lección de escuela sabática pone como primer milagro, como primer plaga pero el libro lo pone como segundo porque incluye la conversión de la vara en serpiente. Dice así: el segundo milagro iba dirigido contra el río Nilo, el cual era otro objeto de veneración religiosa para los egipcios. Tenía este río, lo tenían por santo, como los hindúes consideraban a el Ganges. Era otro río que los hindúes adoraban, y hasta veneraban los peces de sus aguas como dignos de adoración. Noten cómo era la idolatría de los egipcios, que no solamente adoraban al Nilo como río, sino que adoraban hasta los peces, los tenían como signo de adoración. Bebían del agua y la reverenciaban y se deleitaban. Creían que había en sus ondas una fuerza divina que curaba las enfermedades del cuerpo. Noten, lo adoraban como Dios al río. El agua de este objeto de su homenaje idólatra se transformó en sangre cuando empezó a caer la primera plaga. Los animales que contenía y que los egipcios adoraban se convirtieron en una masa de podredumbre. Esto fue impactante, hermano. Yo digo que la gente que vivía en Egipto le ha de haber entrado pánico cuando empezaron a tener sed y no podían ir a tomar agua en ningún lugar porque se convirtió en sangre. Noten, y si los animales se pudrieron, esa sangre hedía como a muerto. Esta plaga fue terrible. Y dice la siguiente cita: el tercer milagro estaba destinado a alcanzar al mismo fin, destruir la fe en el río como objeto de adoración. Las aguas del Nilo produjeron una inmensa cantidad de ranas que infestaron toda la tierra, y estas ranas molestaron mucho al pueblo. Noten que lo que antes reverenciaban, antes adoraban al Nilo, adoraban los peces, adoraban las ranas, animales inmundos. Esta misma fuente que la idolatraban ahora se vuelca contra ellos. Ahora es un peligro para ellos. Noten. Y sigue siendo el siguiente párrafo, en la página 749, párrafo 3. Pero el cuarto milagro de una serie cuya fuerza y severidad iban en aumento, vinieron piojos sobre los hombres y sobre las bestias por toda la tierra. Si se recuerda que nadie podía acercarse a los altares de Egipto en caso de llevar sobre sí insectos tan impuros, y si los sacerdotes, para resguardarse contra el más leve riesgo de contaminación, llevaban solamente vestiduras de lino y se rasuraban la cabeza y el cuerpo todos los días, porque tenían miedo de agarrar piojos. Noten, se pueden imaginar la severidad de este castigo milagroso impuesto a la idolatría egipcia. Mientras duró, ningún acto de adoración pudo llevarse a cabo, y fue tan grave que los magos mismos exclamaron: dedo de Dios es este. Noten que los brujos sintieron el poder de Dios, admitieron que Dios estaba accionando para castigar duramente sus deidades, y aún así Faraón, su corazón lo endurecía más y más. Faraón estaba endemoniado, su corazón estaba como piedra, terrible. Ahora pasemos al día miércoles. En el día miércoles se hablan de otras plagas: moscas, ganado y úlcera.
Estas eran otras plagas. Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 21. Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 21. Y quiero que no nos olvidemos de este detalle. El objetivo de Dios era destruir la fe de los egipcios en esas deidades. El ataque de Dios iba en contra de la idolatría. Dios no se gozaba en destruir a los seres humanos. Nunca Dios se ha gozado en destruir a la humanidad. Dios lo que ataca acá, en este caso, fue la idolatría. Y dice Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 21, hablando de las otras plagas, moscas, ganado y úlcera. Y Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de moscas. Asimismo, la tierra donde ellos estén. Ahora, la plaga que iba a afectar a los egipcios era las moscas. Después iba a caer una plaga sobre el ganado, y después iba a venir una úlcera maligna. Dice el comentario de este día: ahora Dios ataca la deidad de las moscas. ¡Wow! Esto es interesante. O sea que los egipcios aún adoraban las moscas. Dice, ahora Dios ataca a la deidad de las moscas. Dice, Wehet era la diosa egipcia de las moscas y de los pantanos, la deidad del sol naciente. La creación y el renacimiento era representado con la cabeza de una mosca. Estos dioses fueron derrotados por el Señor. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Y se cita Éxodo capítulo 8, versículos 20 al 24. O sea que esta plaga de las moscas era porque los egipcios adoraban las moscas. Adoraban aquí una diosa que se llamaba Wehet. Era la diosa de los egipcios, de las moscas y de los pantanos. Ahora noten cómo dice el comentario del Espíritu de Profecía hablando de las moscas. Patriarcas y Profetas, página 749, párrafo 4. Patriarcas y Profetas, página 749, párrafo 4. El quinto milagro tenía por objeto destruir la confianza del pueblo en Belcebú, dios de las moscas y los escarabajos. O sea que Belcebú tenía mitad humano y mitad mosca. Belcebú significa dios de las moscas y los escarabajos. Belcebú significa dios de las moscas y los escarabajos. Era una deidad pagana, era una representación del diablo en las mitologías paganas egipcias, o dios de las moscas, que era reverenciado como protector capaz de evitar los enjambres de moscas hambrientos. Estos enjambres de moscas que salían a apestar la tierra durante la canícula, según los egipcios, solo eran eliminadas por la voluntad de ese ídolo. Por eso es que se le conocía Dios de las moscas a Belcebú. El milagro realizado ahora por Moisés probaba determinantemente la impotencia de Belcebú y obligaba al pueblo a buscar en otra parte auxilio y alivio del terrible castigo que sufrían. Belcebú quedó allí desenmascarado. Las deidades idólatras de Egipto quedaron desenmascaradas, que eran ídolos que no valían nada, porque la palabra ídolo significa nada. Terrible. Dice el comentario de la lección acá: mientras tanto, la siguiente plaga, se cita Éxodo 9, 1 al 7, cae sobre el ganado. Dice,
Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección. Era representada con cabeza de vaca. El dios toro Apis también era muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la quinta plaga. Noten que adoraban el ganado. Era una deidad, el toro Apis. ¿Se acuerdan cuando los israelitas apostataron a las faldas del monte Sinaí? Estaban representando al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, con un toro, el toro Apis. Un becerro era el toro que los egipcios adoraban como una deidad, el Dios que protegía el ganado. Ahora Dios ataca esta deidad y empieza a morirse el ganado. Noten cómo dice ahora el comentario del Espíritu de Profecía en el apéndice. Patracas y Profetas, página 749, párrafo 5. Patracas y Profetas, página 749, párrafo 5 dice: el sexto milagro que destruyó el ganado, excepto el de los israelitas, eso fue protegido, tenía por fin anular todo el sistema que hacía rendir culto a los animales. Este sistema tan desagradante y grosero había llegado a ser un monstruo de muchas cabezas entre los egipcios. Tenía su toro sagrado, este era el toro Apis, y otros muchos animales sagrados como el carnero, el ternero, la cabra. Pero ahora noten cómo dice: pero todos estos fueron muertos por intervención del Dios de Moisés. De esa forma, por un solo acto de su poder, Jehová manifestó su supremacía y destruyó la misma existencia de los ídolos bestiales. Ahora, allí mismo, en el día miércoles, dice que la siguiente plaga iban a ser úlcera. Se cita Éxodo 9, 8 al 12. Se pone de manifiesto la derrota total de Isis. Esta era otra diosa pagana. Diosa Isis era la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. Noten que al caer estas úlceras malignas sobre los egipcios y sobre el ganado, vamos a ver de que quedó en evidencia esta diosa Isis, porque supuestamente era la diosa de la medicina, de la magia y la sabiduría. Vemos de que Isis no pudo curar esa úlcera maligna. Terrible, hermanos. ¿Cómo es el poder de Dios? Porque Dios estaba tratando directamente con estas deidades. Porque lo que buscaba Dios es hacer de que Faraón reconociera de que estaba contrincante. Dios buscaba que Faraón reconociera que Faraón no se había metido con Israel, sino con el Dios de Israel. Y Dios iba a hacer justicia sobre los dioses de Egipto. Terrible, hermano. Ahora pasemos al día jueves. En el día jueves se habla de las otras plagas que cayeron sobre Egipto. Estas plagas fueron plaga de granizo, langostas y oscuridad. Pero ahora viene lo más terrible. Faraón, hasta el momento, su corazón seguía más duro. No se le ablandó en lo más mínimo. Faraón seguía resistiendo al poder de Dios y no hubo respuesta de Faraón. Terrible. Noten cómo dice Éxodo 10, versículos 28 al 29. Y le dijo Faraón: retírate de mí. Noten que Moisés llega donde Faraón. Quiero que dramaticemos. Ahora Moisés llega donde Faraón y le dice: bueno, venimos otra vez a darte una oportunidad. El Dios de Israel nos manda a que te demos una oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Negociemos, vamos a tratar. ¿Quieres que Dios te siga azotando tu nación? ¿Quieres seguir sufriendo con plagas? Si no quieres, deja ir a Israel. Pero vamos a ver de que Faraón, negativo, estaba firme en su posición. No lo dejaré ir.
Esto lo dice Éxodo capítulo 10, versículos 28 al 29. Éxodo capítulo 10, versículos 28 al 29. Noten lo que dice Faraón a Moisés. Y le dijo Faraón, retírate de mí. Vete, Moisés. Aquí vemos que Faraón estaba enojado. Guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirá. O sea que aquí Faraón está sentenciando a Moisés. Me tienes hasta el colmo. Si te vuelvo a ver, te voy a matar. Porque por culpa tuya, mira cómo está Egipto. Tú tienes desgraciado Egipto. Pero era Faraón que había hecho eso. Faraón es que había traído los juicios de Dios. Terrible, hermanos. Noten cómo dice acá. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Ok? En otras palabras, ya decidiste tu destino. Si tú quieres ya no ver mi rostro, ya no lo vas a ver. Pero sepas, oh Faraón, que te la vas a ver con Dios. Y empieza Dios a azotar otra vez a Egipto. Granizo, langostas y oscuridad. Éxodo 9:13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Dice el comentario del día jueves, Nut era la diosa egipcia del cielo y a menudo se le representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo y en la tierra. Osiris, noten que ahora está otra diosa. Osiris era el dios de las cosechas y de la fertilidad. En la Biblia, el granizo se asocia a menudo con juicios de Dios. Se cita Isaías 28:2 y versículo 17, Ezequiel 13, 11 al 13. Durante esta plaga, quienes resguardaron sus bienes en un lugar seguro estarían protegidos. Éxodo 9, 20 al 21. Todos son ahora puestos a prueba. ¿Creerán a Dios y actuarán en consecuencia o no? Ahora, aquí con estas plagas, la plaga del granizo, langostas y oscuridad, ataca estas deidades egipcias, a Nut. Y aquí en otra, ataca también a Osiris. Noten cómo dice el Espíritu de Profecía hablando de esto. Patriarcas y Profetas, página 750, párrafo 3, hablando de estas plagas, el granizo, langostas y oscuridad. Dice, el octavo milagro y el 10º iban dirigidos contra la adoración de Isis y Osiris, a quienes juntamente con el río Nilo ponían en primer lugar en la larga serie de sus dioses. Estos ídolos eran originalmente los que representaban al sol y la luna. ¡Wow! Parece que hubo oscuridad. Se creía que dominaban la luz y los elementos. Y su culto predominaba en alguna forma entre todas las naciones más antiguas. Los milagros que iban dirigidos contra el culto de Osiris y Isis debieran hacer una profunda impresión tanto en los israelitas como en los egipcios, en un país donde llueve muy raro a la vez, donde la atmósfera está siempre en calma y los astros brillan cada noche. Cuán grande Dios ser el terror. Y aquí dice que Dios ordenó que la naturaleza que lo proclamara al Dios verdadero, el Dios de Israel, confirmó su supremacía y ejerció su poder para envilecer los ídolos, destruir la idolatría y librar a los descendientes de Abraham de la tierra de su esclavitud. Noten, hermanos, qué interesante. Las deidades que ellos idolatraban y adoraban, esas deidades los castigaron. Esas deidades los azotaron. Y así Dios ejecutó sus juicios sobre la nación impía de Egipto. Ahora, es interesante que estas plagas de Egipto, que fueron 10,
son plagas tipológicas. En Apocalipsis vemos 7 plagas. La pregunta es ¿por qué 7 si allá fueron 10? Sencillo, porque el propósito de las plagas de Apocalipsis es atacar la idolatría de las personas que han adorado a la bestia y a su imagen. El número 7 en Apocalipsis significa perfección. Las plagas, aunque no son 10 sino 7, pero estas plagas van a afectar totalmente al globo terráqueo. Aunque unas van a ser locales y otras van a ser globales, pero las 7 plagas atacan al globo terráqueo. Es interesante que según Apocalipsis 16, noten como dice Apocalipsis 16, vamos a dar un pequeño preámbulo, un pequeño pincelazo para que veamos qué relación o qué conexión tienen las 10 plagas de Egipto con las 7 plagas de Apocalipsis. Apocalipsis 16, noten cómo dice, Apocalipsis 16, versículo 8, solamente un pincelazo para que veamos la conexión que hay. Porque se necesitaría un seminario sobre las 7 plagas, pero solamente quiero dar un pincelazo para que veamos la conexión que hay entre las 10 plagas con las 7. Apocalipsis 16, 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Noten que la gente se va a endurecer más de su corazón como lo fue con Faraón. Pero noten que la cuarta plaga cae sobre el sol. ¿Por qué la cuarta cae sobre el sol? Porque la humanidad entera iba a estar adorando al día del sol. Y por eso ahora en la cuarta plaga, la misma idolatría que le daban al sol indirectamente a través de el falso día de reposo, que es el día del sol, ahora el sol los quema. Y esta plaga va a ser mundial. ¿Por qué es cuarta plaga? Porque el número 4 significa algo universal. La cuarta plaga castiga a aquellos que aceptaron la marca de la bestia. La cuarta plaga castiga o cae sobre aquellos que pisotearon el cuarto mandamiento, porque el número 4 significa algo universal. El sábado es el cuarto mandamiento que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y fue puesto como cuarto mandamiento porque el número 4 significa algo completo y universal, que es para todo el mundo. El número 4 simboliza algo universal. Yo tengo un tema donde explico el número 4 en profecía bíblica. Por eso es que la cuarta plaga cae sobre el sol, porque los hombres se enamoraron tanto del día del sol, el día espurio que ataca el cuarto mandamiento, que ahora el sol lo está quemando. Noten que es lo mismo que pasó en Egipto. Las deidades ahora están atacando a sus mismos adoradores. Por eso es que las 7 plagas, aunque son 7, no 10, pero deben de entenderse como un número completo, un número redondo, un número perfecto y amplio. Las 7 plagas van a afectar a todo el globo terráqueo. En este caso, la cuarta plaga ataca la deidad del sol. Ese día que tanto adoraban, ese día que tanto lo idolatraban, ese día espurio que atacaba el cuarto mandamiento, ahora por adorar ese día y adorar al sol, porque nadie adora al sol directamente, sino que indirectamente adoran al sol en el día del sol. Y ahora el sol lo está quemando. Hermanos, para entender Apocalipsis es importante que nosotros comprendamos muchas tipologías que vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si queremos conocer las plagas, queremos conocer al remanente que va a ser protegido de las plagas, que son los 144,000, tenemos que analizar todo este panorama tipológico que viene de Egipto, cómo Dios protegió a su pueblo de estas plagas en Egipto, porque fueron protegidos con la sangre del Cordero. Así también en el tiempo del fin, los 144,000 van a ser protegidos de estas plagas, de estas 7 plagas, porque ellos han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero.
en los 144,000 se va a cumplir el Salmo 91. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada, ni plaga tocará tu morada. Y esto vemos también en Apocalipsis, que proviene de las plagas de Egipto. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos ampliar más el conocimiento y podamos aprender más de que Dios es todopoderoso y que quien se mete con el pueblo de Dios se está metiendo con Dios. Y Dios hizo juicio para sacar a su pueblo de Egipto. Así que Dios les bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para agradecerle a nuestro Dios por este repaso de la lección. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este precioso repaso de la lección. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje. Bendícelo, Señor, que podamos cada día crecer en conocimiento y podamos vivir en armonía con esta palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.